Buscando Génesis capítulo 3, de esta manera vamos avanzando, redimiendo el tiempo. Génesis, el capítulo 3. Una vez los niños han salido, ya el coro se ha integrado, entonces vamos en total reverencia, prestar atención a la palabra de Dios. Oremos. Te alabamos porque eres un Dios que eres bueno y fiel al enviar también tu bendita palabra a través de este mensaje a cada uno de nuestros corazones. Es obvio que necesitamos mucha ayuda, y la ayuda la tenemos en ti para ir enderezando nuestros pasos, para que se siga reflejando tu imagen en nosotros, Cristo. Sigas perfeccionando tu obra por medio de tu Espíritu Santo en nuestro corazón. Lo pedimos en Jesús. Amén. Sabemos que la sentencia por el pecado cometido como persona fue muerte física y espiritual. La única solución para el hombre es la muerte sustitutiva de Cristo, el Evangelio. Cuando el creyente pasa de muerte a vida, cuando pone su fe en Cristo. El pecado es el mayor problema del hombre, pero vemos el amor de Dios desde el mismo comienzo prometiendo un Salvador, Génesis 3:15. O sea, esa simiente de la mujer, Jesucristo, quien vino a ser Emmanuel, Dios con nosotros, encarnado con el propósito de morir en la cruz, con el objetivo de llevar a muchos hijos a la gloria. El pecado conllevó la muerte, pero también sobre el pecador vino el castigo de Dios. Aquel orden original, natural, perfecto, se distorsionó. Estuvimos leyendo nuestra lectura bíblica en Hebreos capítulo 12, esos versículos del 3 al 11, donde nos pone en la correcta perspectiva de cómo tenemos que asimilar el castigo de Dios. Nosotros los hijos de Él le llamamos disciplina. ¿Por qué? Porque el castigo de Dios no pretende nunca arruinar, sino conducir al hombre al arrepentimiento. Así que tengamos esa idea presente, porque los castigos por el pecado fueron dados según el género. Ya expusimos la sentencia que recibió Satanás. Ahora le sigue en el orden que presenta el texto la mujer. Yo no sé quiénes le van a prestar más atención al mensaje, si los hombres o las mujeres. Así que a las mujeres la vamos a poner en la silla del juicio. Ok. Antes de leer el texto, recordemos algo. Fíjense, Dios sentenció a la mujer, pero sin alterar su propósito original para la familia, sus roles y responsabilidades. La familia tiene un lugar preeminente en la mente de Dios. Él la instituyó, y podemos mencionar por lo menos 5 propósitos para, número 1, reflejar su imagen, Génesis 1:28, administrar su creación, número 2, Génesis 1:26 al 27, multiplicar la herencia divina, Génesis 2:18, para complemento mutuo, Eclesiastés 4 del 9 al 12, y en último lugar, para modelar la relación de Jesucristo con la iglesia, Efesios 5, 21 al 32.
Así que recuerden, este castigo, esta sentencia fue sin alterar este propósito que Dios tenía para con la familia. Ya ustedes tienen sus Biblias abiertas en Génesis capítulo 3, el versículo 16, y dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermanos, ¿usted piensa que este versículo es simple? Aquí hay tela para cortar. ¿Usted cree que me va a alcanzar en media hora exponer todo lo que conlleva este versículo? No, van a quedar muchas cosas inconclusas, pero aquí se ve prácticamente el castigo en 4 aspectos. Número 1, dolores de preñeces. 2, dolores de parto. 3, su deseo será para su marido. 4, el marido se enseñoreará de ella. Así que vamos a tratar, esos van a ser nuestros puntos en el mensaje. Pero antes, tanto el hombre como la mujer deben entender que esto es un enunciado divino. Quiere decir, palabra de Dios. Rebelarse contra este enunciado sería añadir pecado a la ya deteriorada condición del hombre. ¿Usted recuerda cuando sus padres le castigaban por algo cuando eran pequeños? Lo enviaban a la habitación. Antes daban más nalgadas. Ahora los envían hacia el cuarto y le dicen: no pueden prender la televisión o la computadora por tanto tiempo. Dice que una maestra mandó a todos los niños a que se sentaran. Pero había uno de ellos particularmente que insistió en que él se iba a mantener de pie. Y por más que la instructora le decía: siéntese, él permanecía de pie. Hasta que lo amenazó. Le dijo: voy a llamar a tu padre. Inmediatamente el muchachito se sentó. Pero le dijo: maestra, yo estoy sentado, pero por dentro estoy de pie. ¿Usted se imagina que como padre usted entre a la habitación y encuentre a su hijo con la televisión prendida? ¿Cómo usted interpreta eso? Usted lo interpreta con rebeldía, falta de respeto, así como el padre interpretaría esa acción del muchacho. Con esto en mente le estoy diciendo, hermano, aquí hay un enunciado divino. Rebelarse contra esto es faltarle respeto a la palabra de Dios. Y por eso merita nuestra atención. El primer castigo fue dolores de preñeces. Recuerden, todo tuvo que ver con el propósito de Dios para multiplicar la herencia divina, fecundar, llenar la tierra, lo cual es algo que se reitera una y otra vez en las Escrituras. Salmo 127 del 3 al 5 dice: bendito el que se llena de hijos. Y se refiere a que van a ser 9 meses de malestar físicos, cambios hormonales, temperamentales, que la mujer tiene que pasar durante las preñeces. El segundo castigo fue dolores de parto. Fíjense que originalmente la mujer iba a dar a luz sin dolor. Recuerden que todo esto no altera el propósito divino de multiplicar y llenar la tierra. Pero vemos aquí cómo el pecado trajo pesar, miedo, sobrevinieron dolores, penas y males. Y este dolor aquí de parto podemos considerarlo en todo aspecto de la vida física, emocional y psicológico. Cuando hablamos del dolor físico, las que mejor saben de eso son las madres, ¿no es cierto? Nosotros los hombres nunca vamos a comprender el dolor que pasa una mujer para dar a luz. Dice que es uno de los más dolorosos. Escuché una vez a alguien que lo quiso interpretar de esta manera. Dice que es como si cogieras tu labio y te lo estiraras así para atrás y te trataras de cubrir la cabeza entera. A pesar de que es algo muy natural, es de riesgo, de mucho riesgo. Por eso es que tenemos que mantener a nuestras hermanas que están
en sus preñeces en oración a Dios y sobre todo en el momento de dar a luz. Sabemos cómo la historia cuenta cómo Raquel murió dando a luz a Benjamín. O sea que es un dolor físico, pero también es un dolor emocional, psicológico, el que sufre una madre por un hijo cuando es insensato o malvado. Fíjense que el Proverbios 10:1 y 29:15 dice: el hijo necio es tristeza de su madre. Por eso, cuán importante es instruir a su hijo o a su niño en su camino, hermano, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. Dice Proverbios 29:17: corrige a tu hijo, te dará descanso, dará alegría a tu alma. Padres, si están siendo negligentes en instruir, en corregir y modelar el cristianismo delante de sus hijos, es muy probable que sufran el dolor emocional psicológico de un hijo rebelde. Que el Señor tenga misericordia, porque Dios llama a todos los padres a que presten atención a la crianza de sus hijos. Pero fíjense que aún así la misericordia de Jehová se aprecia, porque la mujer olvida este dolor inmediatamente que tiene las criaturas en sus brazos. El Señor Jesús usó esta analogía cuando quiso darle palabras de aliento a los discípulos en Juan 16:21, de que en efectivo, a pesar de tanto dolor, como la mujer se alegra cuando tiene a su hijo en sus brazos. O sea que hemos visto dos de estos enunciados que tenemos aquí en Génesis 3:16. Según va avanzando, se va complicando un poquito más la cosa, porque el próximo dice, su deseo será para su marido. ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas dicen amén? Amén. Esto es la palabra de Dios. Yo sé que a usted no le va a gustar lo que va a escuchar, pero es amén. Fíjense, Dios creó a la primera pareja perfecta, que gozaran de una comunión con Dios y entre ellos mismos. Las interrelaciones eran perfectas. Basado en este estado de perfección, podemos afirmar que la relación entre esta primera pareja fue perfecta, tal como la diseñó Dios siempre, el marido cabeza de la mujer. No piensen que eso fue después de la caída. No, Señor. Pero era una relación regida por santidad, por el amor y por el sometimiento. El pecado hizo que aquello que resultara ser un deber original y que se atendía con buena disposición, pasara a verse como un castigo. Ustedes podrán, damas, haber dicho amén, pero no sigue siendo dentro de su interior algo que quizás no reciben con mucho agrado. Eso lo provocó el pecado. Pero antes de la caída era una relación perfecta. La mujer no tenía ningún problema con someterse a su esposo y su esposo ejercer el sacerdocio sobre ella. Matthew Henry tiene un comentario bastante fuerte al respecto. Escuchen. Aquellas esposas que no solo desprecian y desobedecen a sus maridos, sino que hasta se enseñorean de ellos, no consideran que no solamente están violando una ley divina, sino un castigo para llevarla al arrepentimiento. Tremendas palabras, ¿verdad? Un marido se enorgullecía porque él era, dice, en la casa el león. Pero por otro lado, la mujer se enorgullecía porque ella era la domadora. Un marido decía que él en su casa llevaba los pantalones a la lavandería cuando estaban sucios. Dice la palabra, su deseo será para su marido. Vivimos en una sociedad donde promueve, escuche, independencia. Eso es lo que promueve la sociedad en que vivimos. Distorsiona las diferencias que hay entre el hombre y la mujer.
promueve derechos, pero no responsabilidades. Esa es la sociedad en que nosotros vivimos. Pero sin embargo, dice la palabra, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y hermanos, esa sabiduría es, como dice Efesios 5:17, ser entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en primer lugar, es que hombres y mujeres seamos salvos, porque Él no quiere la muerte del impío. Segundo, que seamos llenos del Espíritu Santo, Efesios 5:18. Efesios 5:20 dice el Señor que estemos agradecidos en todo y por todo. Pero también Efesios 5:21 dice, someternos unos a otros en el temor de Dios. Quiere decir, la mujer sabia, primeramente, lo primero que va a hacer es entender que Génesis 3:16 es un enunciado divino, es palabra de Dios. Lo primero que va a hacer es respetar a Dios. Si no empieza por ahí, no va a poder continuar. Respetar a Dios, comprender que este es el modelo que Dios ideó para la familia. No pregunta por qué, ni para qué, ni pone peros. ¿O acaso podemos nosotros contender contra Dios? Y no lo vean de la manera poscaída, sino precaída. El Señor siempre puso a Adán como cabeza de la familia y la mujer su ayuda idónea. Si a mí me dan un trabajo para hacer y alguien para que me ayude, ¿están en el mismo plano? ¿Usted cree que estén en el mismo plano? Yo tengo una responsabilidad por un trabajo y el que me ayuda tiene la responsabilidad de ser precisamente eso, mi ayuda. Mi ayuda. Así fue que Dios lo diseñó. Fíjense que es interesante que Dios no hizo del polvo de la tierra dos figuras y a esas figuras les respiró y le dio aliento de vida y vinieron a ser un ser viviente. Así no fue como Dios lo hizo antes de la caída. Él primero hizo al hombre y después ¿qué? De la costilla hizo a la mujer. Ahí ya originalmente Dios nos está enseñando algo que tenemos que considerar. La mujer sabia cumple con sus tres responsabilidades básicas que le presenta la palabra. Número 1, amar a su esposo incondicionalmente. Tito 2:4. 2, apoyar a su esposo. Recuérdense que apoyar no es darle pollo todos los días. Apoyar, estar ahí como ayuda idónea. Efesios 5:22-24. La última responsabilidad es con la que más trabajo tienen las mujeres. Efesios 5:33, vamos a leerla. Efesios 5:33. Efesios 5:33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Eso le corresponde al hombre, pero el hombre no se va a quedar sin sermón. Él le toca la semana que viene. La mujer que dice ahí, respete a su marido. Respete. Usted sabe que hay tres cosas que son irresistibles para el hombre. Tres cosas. 1, que lo humillen. O sea, que lo corrijan, que lo comparen, que lo degraden, y más en público. Recuerdo una vez que un marido estaba en el patio de su casa conversando con unos amigos, diciéndole, este año el árbol de aguacate me dio 7 frutos.
desde allá, desde la cocina, la esposa fregando, gritó: nada de eso, Señor, no fueron 7, fueron 5. Hay 3 cosas que al hombre no le agradan. Es irresistible. Va a provocar en él aspereza hacia usted. Que lo humillen, que lo corrijan, que lo degraden y que lo comparen, sobre todo en público. Así que entendamos, hermanos, que hay un diseño divino aquí que tenemos que respetar. Y no quisiéramos que se salga del lugar que debe de tener. Porque en primer lugar, escuche, Dios creó a ambos, hablo de hombres y mujeres, para que fuéramos sus adoradores. Dice Efesios 1:6, Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hombres y mujeres somos adoradores de Dios, como personas. Segundo, Efesios 5:23, Dios creó al hombre para que fuera cabeza del hogar. Número 3, Dios creó a la mujer, y esto lo dice Génesis 2:18, para que fuera su ayuda idónea. Fíjate, esta ayuda idónea lo que promueve es una interdependencia. No es la autodependencia que promueve la sociedad, sino la interdependencia. Cada uno se necesita al otro. Eso lo dice 1 Corintios 11, del 11 al 12. ¿Cómo interpretamos este diseño? Número 1, todos tenemos el mismo valor, la misma calidad como personas, porque llevamos la imagen divina. Génesis 1:26. Pero sí tenemos diferentes roles, diferentes responsabilidades dentro de la familia, inclusive rasgos distintivos, físicos y psicológicos que nos identifican y nos capacitan para desarrollar dichos roles. Génesis 1:17b dice: varón y hembra los creó. Así Dios quiso crear al hombre primero y después crear de su costilla a la mujer. ¿Para qué? Para que cada uno aportara sus particularidades distintivas para que formaran un entero. Por eso dice Génesis 2:24, serán una sola carne. Esto no quiere decir, esta posición de ayuda idónea, que la mujer tenga un papel secundario de menos importancia para Dios. No, Señor, todos llevamos su imagen, todos tenemos el mismo valor personal. Simplemente tiene que ver con las funciones de cada cual. Somos como personas iguales, pero fisiológicamente diferimos. ¿Para qué? Esta es la palabra clave: complementarnos. Cada uno ejerce un rol diferente y satisface la necesidad de la familia. El hombre debía procurar el alimento, el abrigo de la familia. La mujer cuidar de su casa, de su marido y sus hijos. Muchos matrimonios terminan en divorcio precisamente por el descontrol de roles. Por mucho tiempo la mujer y el hombre desempeñaron funciones diferentes y los hogares eran más estables. En nuestros días sabemos que es por necesidad, pero yo le tengo que añadir a eso mucho pecado también. Cuando hablo de mucho pecado es el consumo y el materialismo. El consumo y el materialismo hizo así a la vida y la elevó a un nivel que ahora el marido no le alcanza a él solo. Ahora tiene que también salir ella a trabajar. ¿Quién provocó eso? Nosotros mismos, con el pecado, con la ambición, con la envidia, con querer tener, con esto y con lo otro. Hicimos así, elevamos, sacamos a la familia prácticamente del orden que Dios había establecido para que todo funcionara correctamente. Pero ya ha tenido que dejar la mujer el seno del hogar para salir a trabajar. Y ahora esa ayuda idónea es también aportar financieramente. Y es, hermanos, cuando se ve
el desorden, los divorcios y la promoción de extremismo, lo cual nos lleva al último punto. Él se enseñoreará de ti. Diseño original, el marido cabeza de la mujer. Este señorío no comenzó con la caída. Fue ejercido perfectamente por Adán y recibido perfectamente con buena disposición de parte de Eva. Por eso es que Adán dijo en Génesis 2:23, esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Fíjense que el castigo radica en la consecuencia que conllevaría el descontrol de roles de parte de ambos. Uno, un mal sacerdocio del marido. Dos, una mala disposición de la mujer. Resultado, lo conocemos, machismo, feminismo. Y hermanos, un cristiano no puede caer en ninguno de estos dos extremos. Son peligrosos, son perjudiciales para el buen orden y balance familiar. Sobre todo es rebeldía contra Dios. Así que primero hablemos contra el machismo, para darles un descansito a las mujeres. La mujer, recuerde, no le pertenece, una criatura de Dios, le pertenece a Dios. La vida es el mayor regalo que Dios le da a un ser humano, sea hombre o sea mujer, no importa su género. Y esa persona fue creada por Él y para Él. Si usted no valora así a su cónyuge, a su mujer, usted está mal con Dios. Porque primariamente es una persona que le pertenece a Dios, no a usted. Simplemente su cónyuge, su ayuda idónea, pero no le pertenece. Usted no es dueño de su mujer. Número uno. Segundo, no es un juguete a disposición del padre del marido, como ocurre en muchos países. No es un instrumento sexual. La sociedad ha llevado que las mujeres se vendan como tales, pero no es un instrumento sexual, no es esclava, no es criada de la casa. Es realmente muy triste y de desagrado a Dios como muchos hombres tratan a las mujeres. Les faltan el respeto y no le dan el valor que tienen como personas creadas a imagen de Dios. Dice la Biblia que por el solo hecho de ser madres, Dios nos manda en el 5º mandamiento a honrarlas y también después en su palabra como esposos a considerarlas y amarlas. Por favor, escriban estas citas bíblicas: Éxodo 20:12, Primera de Pedro 3:7, Efesios 5:25 al 32. Esto es tan serio que dice la misma palabra ahí en Pedro, en Primera de Pedro 3:7, que si usted no trata a su mujer como vaso frágil, sus oraciones tienen estorbos. ¿Se imagina eso? ¿Usted se imagina que nosotros no podamos comunicarnos con el Señor, ni presentar nuestras necesidades ante Él con tanto que lo necesitamos? Simplemente, si usted es un machista que trata a su mujer como si fuera un objeto o algo de menos valor, no se atreva ni a orar. Arregle primero la manera como usted trata a su señora y después vaya al Señor en oración. Porque todo ese tiempo que usted está orando, tiempo perdido. Tiempo perdido. Primera de Pedro 3:7. Estoy seguro que fueron los extremismos y abusos del machismo que llevó al otro extremo el feminismo, mucho más moderno. Ya hemos hablado, mujeres tienen que respetar el diseño de Dios. Siempre fue de ayuda idónea. Génesis 2:20. Aprenda a ubicarse, a darse su lugar, a reconocer sus limitaciones. Déjeme decirle, no hay una cosa más fea que ver a un hombre monigote o un títere de la mujer. No hay cosa más fea que eso. Usted que se preocupa tanto por su apariencia física,
eso la afea más. Y es hasta de mal gusto ver eso. Así que eso de se enseñoreará no es fácil de aceptar. En medio de una sociedad antagónica a todos los decretos de Dios, no es fácil aceptar. ¿Por qué? Porque a veces la dama es víctima de un sacerdocio pobremente ejercido. Respire profundo. En el cielo todo terminará. Dice la Biblia, hasta que la muerte los separe. Pero aquí voy. Si ese es su deseo y se ha alegrado de que en el cielo todo va a terminar, yo no sé quién, pero alguien no está muy bien con Dios. Si en el cielo existiera un matrimonio, y lo digo con todo mi corazón, yo me volvería a casar con mi esposa. Así que si usted desea que ya llegue el cielo para terminar su encarcelamiento, alguien no está bien con Dios. No sé si es usted, que se ha descontrolado de su lugar, se ha salido de su puesto, o el marido que su sacerdocio está verdaderamente por el piso. Pero bueno, para muchas, tristemente, el cielo va a ser la liberación de su dictador. Ya no va a tener que soportar un mal marido que le reclame lo mal que le cocina. Ya estoy casi terminando para que no se asuste. Dice que una vez una esposa estaba ya obstinada porque nunca podía complacer a su esposo. En el desayuno le ponía los huevos fritos y ese día él decía, no los quiero fritos, los quiero revueltos. Bueno, un día decidió hacerle uno frito y otro revuelto. Y se lo presentó. Pero ahí va el hombre a quejarse de nuevo. Le dice, mujer, el huevo que me hiciste revuelto lo quería frito y el frito lo quería revuelto. No había manera. No había manera. Por eso es que termina mucho con el sartén en la cabeza. Aquí, se enseñoreará de ti. Sujeción no significa inferioridad, pérdida de identidad, convertirse en un ente no pensante, obediencia ciega, vivir con la sensación de sentirse usada, ser pisoteada o permitir que el esposo viole inclusive leyes abusando de la mujer física, verbal, mental, emocional. Eso no es sujeción. Sujeción es simplemente colocarse en un orden voluntariamente establecido por Dios para cumplir una función específica dentro de un cuadro social más completo. Repito, sujeción voluntariamente, someterse simplemente a un orden, quien lo estableció fue Dios, para así formar un cuadro social más completo. Sujeción o someterse, eso no es si quiero sí o no, es un imperativo, y es un imperativo bíblico, Efesios 5, 21, 22 y 24. Debe de ejercerse con amor al cónyuge. Y usted, hermana cristiana, que tanto ama a Dios con toda la fuerza de su corazón, Tito 2:5, mire lo que dice. Tito 2:5. Vamos a leer desde el 4 para saber qué se está refiriendo la palabra. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si usted no se somete a su marido, está blasfemando la palabra de Dios. No hay otra manera como ponerla.
Así que, en conclusión, desde el principio, hombre y mujer reciben la dignidad como tal. Tanto hombre y mujer fueron creados a la imagen de Dios. El hombre también fue castigado la semana que viene. Pero la mujer recibió 4 castigos particulares: dolor durante preñez, alumbrar con dolor, su deseo será para su marido y él se enseñoreará de ella. Recuerde en su mente, esto no quiso decir que alteró el propósito de Dios para la familia y lo que él originalmente tenía en sus planes, de que el hombre iba a ser cabeza del hogar y la mujer ayuda idónea. Eso fue originalmente. La caída lo que hizo fue, que por eso viene a ser castigo y consecuencia del pecado, que condujo al sacerdocio pobre y a la mala disposición de la mujer de someterse al sacerdocio. Ahí donde está el castigo que ha llevado al machismo y al feminismo. Por eso, hermanos, o damas específicamente, porque el mensaje, primero hay mensaje para los hombres. Yo pienso que el mensaje para todos nosotros los hombres es que tenemos que valorar a las mujeres por lo que son. Fueron creadas por Él y para Él, con un tremendo valor, porque al ser ayuda idónea significa estoy corto sin ella, la necesito. Y la mujer también, si un sacerdocio pobre la ha llevado a usted a salirse o desubicarse de su rol, lo primero que usted tiene que hacer y ha aprendido hoy es pedirle perdón a Dios. Deje de excusarse, deje de justificarse, es entre usted y Dios. Pida perdón y pida el poder del Espíritu Santo para saberse ubicar en el lugar correcto, para que respete sobre todo el diseño de Dios y su palabra no sea blasfemada. Todo eso nos trae recuerdo del pecado y nos conduce ¿a qué? ¿A qué nos debe de conducir el castigo? Al arrepentimiento. Así que, hermanas, el Señor les ha hablado hoy. La semana que viene veremos el castigo que fue dado al hombre. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, en este momento, específicamente quiero orar por las damas de nuestra iglesia. Quiero pedirte que lo que han escuchado lo puedan canalizar correctamente y decidir por ellas mismas, someterse a tu voluntad, a tu diseño y respetarte como tal. Si hay alguna de ellas que les cuesta trabajo ese sometimiento, ayúdalas a que entiendan que no es por ser secundaria, no, es simplemente entrar dentro de un orden que tú has establecido. Y ayúdalas en eso a hallar su gloria, en eso a hallar su complacencia, porque van a sentirse gratificadas sobre todo por obedecer tu voz y no ser rebeldes a tu voluntad. También, Padre, ten misericordia de los hombres que tenemos el reto de ser sacerdotes de hogar y muchas veces lo hacemos muy pobre. Así que bendice a tu pueblo con tu palabra en Cristo. Amén.